147 millardos de dólares. Una cifra enorme. Cifra que, bueno, tratar nosotros de calcular la cantidad de recursos que eso representa resulta difícil, muy difícil. Ahora, el problema no es la cantidad que ha ingresado a Venezuela, es cómo se ha administrado, cuáles han sido las políticas económicas de este gobierno y cuáles son las consecuencias que ha traído. En primer lugar, una política de gobierno ha sido la expansión del gasto público, pero de ese gasto público dispendioso, irresponsable, no generador de riquezas. Y lamentablemente un gasto público que se ha venido financiando a través de presupuestos deficitarios, cuyos recursos para poder hacerle frente han estado basados en el endeudamiento público, por una parte, y por la otra, en la emisión de dinero inorgánico, es decir, el financiamiento monetario. Hoy, empresas como PDVSA, la CBG, tienen cuentas por pagar ante el Banco Central por encima de los 600 millardos de bolívares, poco más de 100 millones de dólares. Es decir, llevan un papel, llevan un giro, prenden la máquina en el Banco Central y le entregan bolívares para que sigan siendo inyectados en la economía nacional. Hoy seguimos teniendo unas reservas de tan solo 20.000 millones de dólares y la masa monetaria circulante se estima por encima de los 2.000 millardos de bolívares. Responsable de nuestras reservas internacionales, aquello que arrancó con 1 millardito, ya han sido más de 115 millarditos de dólares que han venido siendo ejecutados en presupuestos sin ningún tipo de control. Ni siquiera en las propias páginas de ese fondo, del Fonden, usted puede tener la información de cómo se han invertido esos recursos. Tenemos otros fondos que también se manejan sin controles y que representan un gran endeudamiento para la República, como el Fondo Chino, que por supuesto ha aumentado de manera exagerada el circulante en Venezuela, ejerciendo una gran presión inflacionaria en la economía nacional. Es decir, una economía que sigue produciendo lo mismo o produce menos, pero que cada vez hay más dinero circulante tratando de demandar bienes y servicios. Ese endeudamiento del cual les hablaba, no solamente podemos verlo en las cifras de la deuda estructurada, que por cierto, este año los vencimientos casi son por 12.000 millones de dólares. Entre la deuda PDVSA y la deuda del gobierno central son 11.500 tantos millardos de dólares, lo cual representaría casi una tercera parte del ingreso petrolero que vamos a tener este año si se mantienen los precios por encima o a los niveles de 39 dólares por barril. Pero esa deuda tiene que ver también con, por ejemplo, la deuda que tiene hoy obligaciones financieras, convenios de Chivo, con China, la deuda por nacionalizaciones que está en el orden de los 147 millardos de dólares, la deuda pública interna calculada a 630 que está por el orden de los 78 millardos de dólares, financiamiento, como le dije anteriormente, del Banco Central a la CBG y a PDVSA, que está en el orden de 107 millardos de dólares. Deudas por Concencoex y Cadivi, es decir, divisas que se han autorizado a muchas empresas y que no han sido liquidadas y que por una parte retienen bolívares de esas empresas, pero que no les entregan los dólares para que ellos puedan cumplir con las obligaciones y compromisos que han contraído en el exterior, está por encima de los 21 millardos de dólares. La deuda de PDVSA con contratistas y proveedores y empresas asociadas está por encima de los 21.400 millardos de dólares. Deuda comercial del sector público con contratistas y proveedores en el orden de los 35.000 millones de dólares. A esto, esa intención de seguir regalando la riqueza, como se ha regalado en Venezuela en los últimos 15 años. Vemos cómo aparecen construcciones de hospitales y de otros activos en otros países que son financiados con recursos de los venezolanos. Pero el más grave, ya lo acaban de mencionar algunos de los que intervinieron antes, 285.000 barriles de petróleo todos los días. El expositor anterior habló de 300.
pero en todo caso 285.000 o 300.000 barriles de petróleo diarios que van a Cuba y que van a Petrocaribe. Yo siempre digo, y al gobierno no le gusta, que es que están regalando nuestro petróleo. Y ellos dicen, no, se está vendiendo. ¿Pero en qué condiciones se vende? Les están dando 25 años para pagar, con 2 años muertos, al 1%. Es decir, en una economía inflacionaria como la venezolana, ¿quién podría dar un crédito al 1%? Si usted saca el valor actual de esa deuda, realmente estamos regalando el petróleo venezolano. Por supuesto que esto ha traído toda esta complejidad, sobre todo la que hoy estamos sintiendo de manera más directa los venezolanos. Inflación por una parte y por la otra el desabastecimiento. ¿Cuáles son las verdaderas causas del desabastecimiento venezolano? Una política de sustitución de producción nacional por importaciones, pero también una política de estatización, de expropiaciones y de confiscaciones, que hoy tienen a más de 1.500 empresas que antes eran productivas, prácticamente cerradas, dando pérdidas, que tienen más de 4 millones de hectáreas que antes producían, muchas de ellas, hoy son tierras ociosas. Y se pretende seguir responsabilizando a un sector privado que durante 15 años se ha venido golpeando y liquidando de la responsabilidad de esa escasez. Y uno se pregunta, ¿quién produce en Venezuela el cemento? ¿Por qué no hay cemento? ¿Por qué no hay cabillas? ¿Quién la produce? ¿Quién la distribuye? ¿Quién las vende? Aquí se dice, por ejemplo, que la harina de maíz precocida hay escasez por culpa de una marca privada, una marca que tenía el 46% del mercado interno. Y uno se pregunta entonces, ¿dónde están estas otras 10 marcas? Lucha Arepa, Mazorca, Doña Arepa, Harina Juana, Oriental, Doña Emilia, de Masa, de Casa, todas empresas estatizadas. Y es que cuando un venezolano hoy hace una cola, lamentablemente por horas, para conseguir harina de maíz precocida, ¿consigue alguna de estas marcas o consigue la marca privada? El café, el 80% de las torrefactoras venezolanas están en manos del gobierno nacional. El Banco Central de Venezuela, en esas cifras que está maquillando permanentemente, dice que la escasez del café es del 71.4%. ¿De quién es culpa esa escasez? ¿Del 20% de los privados que han sobrevivido o del 80% de la industria que está en manos del Estado venezolano? 80% del gobierno venezolano, es correcto, no debo decir Estado venezolano, debo decir gobierno. Así que, cuando hablamos de estas cosas, a muchos no les gustan, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer un verdadero acto de contrición para que haya un propósito de enmienda. Aquí tenemos que buscar de resolver el problema a los venezolanos, que no solamente es un problema de inflación, de escasez, es un problema de calidad de vida. ¿Qué ser humano puede tener calidad de vida que todos los días tenga que hacer las colas de 3 y 4 horas para poder acceder a un producto de primera necesidad? Ya basta de seguir tratando de invertir las cosas, porque aquí el gobierno dice que hay una guerra económica y que la escasez es el resultado de unas prácticas delictivas como son el acaparamiento, la especulación e incluso el contrabando de extracción. Lo digo en este escenario, como lo he dicho en la Asamblea Nacional, y lo digo en todos los escenarios donde me presente. Si hay un empresario privado que especule, que acapare o que esté practicando contrabando de extracción, métanlo preso, saquen los nombres, preséntenle al país quiénes son los que están en esas prácticas delictivas. Como también hemos venido diciendo desde hace más de año y medio, casi 2 años, presenten de una vez y por todas la lista de los que estafaron 25.000 millones de dólares de Cadivi. Yo creo que el presidente de Fedecámara no tiene ningún problema en que las presenten. Al contrario, lo que no podemos es seguir buscando enemigos invisibles para justificar un fracaso. Miren, señores, la verdad es que la escasez
no es porque haya acaparamiento o porque haya especulación, es todo lo contrario. Siempre que haya escasez de un producto, van a aparecer los acaparadores, los especuladores.